Y de Chile pasamos a Bolivia porque estamos a pocas horas de que tenga lugar este importante balotaje. Se define el futuro presidente del país. Rodrigo Paz y Jorge Tuto Quiroga se enfrentan por la presidencia. Para analizar este contexto político en Bolivia, nosotros a esta hora le damos la bienvenida a Andrés Guzmán Escobar, analista político que ya está con nosotros. Te damos la bienvenida. Gracias por estar acá. Muy buenos días, gracias por la entrevista. Bien, para entender, ¿no?, un poco el contexto político y la importancia de este balotaje, lo que significa, y sobre todo para que se entienda en toda Latinoamérica. Andrés, ¿cómo podemos explicar lo que va a ocurrir este domingo para el resto del continente? Sí, es para Bolivia también un hecho inédito. Nunca antes Ujú. habíamos llegado a un balotaje. Desde que existe la norma, la ley para la segunda vuelta, siempre habían ganado los candidatos en primera vuelta, ¿no? Evo Morales había obtenido siempre la mayoría eh, de 10 puntos de diferencia con el segundo, lo cual hacía innecesario ir al balotaje. Pero en esta ocasión los números dieron primero a Rodrigo Paz con más o menos 32% y segundo quedó Tuto Quiroga con 27%, lo cual hace que el domingo tengamos una segunda vuelta en balotaje entre estos dos candidatos. Uno que representa, digamos que al movimiento popular, que es Rodrigo Paz, un poco muy asociado, o al menos su electorado, que era generalmente el que votaba por el MAS, y el otro más conservador, que representa a la derecha, es Tuto Quiroga, que ya fue presidente, que tiene una línea, eh, como digo, conservadora, liberal, y que de alguna forma muestra, ¿no?, esas dos caras de la votación, pero de todas maneras ambos ya muestran o son las alternativas a el gobierno del MAS. Lo que ya de hecho va a suceder es que termina un ciclo, concluye con esto todo un momento en el que gobernó el movimiento al socialismo, y ahora comienza una nueva etapa de la política boliviana con seguramente también un nuevo modelo económico, que es lo que se está ofreciendo en ambos casos. Hay cambios radicales en el tema económico porque estamos en una crisis, porque justamente esas son las urgencias y lo que ha definido hasta aquí los resultados de la votación. Sí, Andrés, tú lo decías, ¿no? Esto es algo inédito en el país, no solamente porque estamos hablando de un balotaje, sino que pues ambos candidatos le están poniendo ya fin a lo que fueron casi 2 décadas de socialismo en Bolivia. ¿Y esto qué representa realmente, ¿no? Que finalmente se termina ese ciclo. Bueno, eso es algo muy importante. Se dice que generalmente los ciclos políticos en Bolivia duran 20 años, y Mm, en este caso se cumple a cabalidad, ujú. porque el 2005 Evo Morales ganó la primera elección, comenzó su mandato el 2006, y hasta ahora habían gobernado primero Evo Morales y después Luis Arce, con un pequeño paréntesis con el gobierno transitorio de Yanine Áñez. Pero son 20 años en los que se ha mantenido un modelo económico, una forma de gobernar y además una política exterior antiimperialista que ahora claramente va a cambiar. Todos esos elementos ahora se van a renovar, va a haber otra proyección, otro enfoque y obviamente un cambio importante para Bolivia en varios aspectos. Y lo que más apremia, lo que más la gente está esperando es un cambio en lo económico para salir de la crisis que actualmente estamos enfrentando, porque hay escasez de ciertos alimentos, hay inflación, hay falta de combustibles que configuran un momento de crisis muy profunda que Bolivia no había vivido en casi 4 décadas. Entonces ahora realmente vienen cambios, vienen también momentos muy duros y todo una expectativa para saber cómo lo van a hacer, ya sea Tuto Quiroga
o Rodrigo Paz los que llegan a la presidencia. Andrés, ¿y esto qué representa para el MAS y en especial para el socialismo en toda Latinoamérica? Bueno, representa una derrota, representa un final drástico e inesperado en cierta manera, porque no preveíamos que iba a terminar así tan fácil, ¿no? Ujú. Porque en Venezuela estamos viendo cómo se aferran al poder eh, y claramente hay otros gobiernos de- del socialismo del siglo XXI que dieron la pelea hasta el final y que todavía la están dando, pero en Bolivia es como que se han rendido, como que ya no van a dejar el poder, lo han anunciado, y es también el resultado de esa pelea interna que han tenido, ¿no? Entre Evo Morales y Luis Arce, que se han peleado a muerte y se han sacado todas los peores defectos, que eso también obviamente ha afectado al final en el resultado de la elección. Entonces, marca un momento muy importante de un cambio radical, pero también significa una derrota y en el ámbito regional creo que también consolida de alguna forma el giro a la derecha que están dando varios gobiernos y en eso también se suma Bolivia. Sí, totalmente, Andrés, pero esto es un impacto muy grande, ¿no? Porque pues sabemos la tendencia que había en Bolivia, también en Latinoamérica. Se espera que esto pueda inspirar a otros países o verse reflejado, impactar especialmente en el resto de la región, lo que está pasando en este momento en Bolivia, donde ya de pleno se alejaron del socialismo. Sí, vamos a ver hasta qué punto hay una articulación de los gobiernos de derecha. Si gana Tuto Quiroga, claramente va a ser mucho más claro. Pero Ujú, Rodrigo Paz se manifiesta o quiere mostrarse como una alternativa de centro, ujú. pero es una centro izquierda, podríamos decir. De todas formas, es un cambio radical frente a lo que había sido el MAS, a lo que era su política exterior. Va a haber otro enfoque y, y vamos a ver también, ¿no? Este contagio o reflejo que puede haber en otros países, porque se vienen elecciones en Chile, en Perú, en Claro. Colombia, donde también Ujú. hay muchas posibilidades de que la derecha obtenga la victoria. Exactamente, exactamente. Andrés, y si pudiéramos hacer una estimación para las elecciones de este domingo, para este balotaje, ¿cuál de los dos candidatos realmente llega con más fuerza? Esa es la pregunta del millón. Las encuestas dicen que Tuto Quiroga está por encima, pero las encuestas siempre fallan y la última vez fue muy claro porque para la primera vuelta el primero en todas las encuestas era Samuel Doria Medina, quien terminó tercero. Nadie le daba tanta votación a Rodrigo Paz y obtuvo el primer lugar y en lo único que más o menos se acertó es en la votación de Tuto Quiroga. En este caso, las encuestas dicen primero Tuto Quiroga con cerca del 42% y con un 37, 38% estaría Rodrigo Paz. Pero como digo, las encuestas no son muy creíbles y hay Mm. mucha expectativa y mucha gente que dice que Rodrigo Paz tiene las de ganar. Entonces, Mm. la pregunta que me haces es muy difícil de responder. Eh, y la verdad que no sé, ¿no? No sé, pero bueno, tengo cierta expectativa porque Tuto Quiroga gane, porque me parece que la propuesta que es más seria, que tiene más que ver con lo que se está pidiendo y lo que se espera para estos años que Eso vienen. quería preguntarte por las propuestas de cada uno, ¿no? O sea, qué los diferencia, si podemos ubicarlos ambos candidatos y entender qué es lo que proponen para los bolivianos. Sí, bueno, como te digo, lo principal es la economía. Y la principal urgencia que tiene Bolivia es traer dólares. No tenemos divisas para pagar los combustibles que son subsidiados y para pagar además la deuda y otras muchas cuentas que tiene el gobierno en dólares. Entonces, para traer los dólares, ahí está creo la diferencia. Tuto Quiroga propone un préstamo de 12.000 millones de dólares de varios organismos internacionales como el FMI, FLAR y otros organismos, mientras que Rodrigo Paz
propone utilizar los recursos que ya se han comprometido eh, en la préstamos que ya se ha hecho antes, pero que todavía no han llegado y que faltan que se aprueben en la Asamblea Legislativa. Entonces, a esos recursos está apuntando Rodrigo Paz, pero en este caso son solo 3.500 millones de dólares frente a los 12.000 que propone Tuto Quiroga, y esos 3.500 prácticamente no alcanzan, porque solo en combustibles Bolivia tiene que pagar cerca de 4.000 millones de dólares al año, más los otros gastos que se tiene, no es suficiente. Entonces, sí o sí se requieren más préstamos y eso no lo deja muy claro Rodrigo Paz. Dice, no vamos a tender la mano, no vamos a ir a pedir préstamos, pero ¿cómo va a salir? ¿De dónde van a salir los dólares? Es la pregunta. Entonces, por eso me parece que Tuto Quiroga tiene un poco más claro ese punto que es fundamental y medio que ha quedado muy claro en el debate que han tenido cuando esto mismo se discutió. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa, pero por ahí están las principales diferencias que en realidad son sutiles porque en el fondo también es básicamente lo mismo. Ambos proponen reducir el déficit fiscal, generar, abrir las exportaciones, abrir el tipo de cambio y hacer un cambio radical del modelo económico, ¿no? Entonces, eso ya es un hecho, va a suceder, va a haber un cambio radical del modelo económico. Ambos van hacia el mismo lado, pero con algunas diferencias en esos detalles que te digo. Así es, Andrés. Bueno, tú lo dices, ¿no? Un panorama incierto. Todo esto realmente ha sido incierto y sorprendente para los bolivianos. Y quisiera preguntarte brevemente ya para terminar, porque se nos acaba el tiempo, pero no puedo dejar de hablar del panorama actual y la realidad de Evo Morales. Sí, Evo Morales se encuentra eh, en el Chapare, en el centro de Bolivia, el departamento de Cochabamba, resguardado por sus militantes, sus adherentes que lo tienen muy bien protegido. Y digo resguardado porque hay una orden de captura de la policía boliviana contra Evo Morales y no lo han podido aprender hasta ahora porque se encuentra muy bien resguardado, como digo, en un lugar donde prácticamente el Estado no tiene control. Es muy curioso cómo sucede esto, Ujú. porque además es la zona productora de la cocaína, del narcotráfico, y ahí está Evo Morales, ¿no? Resguardado por ciertos narcotraficantes y por un grupo de sus adherentes que están dispuestos a morir, según han dicho, por proteger a su líder. Entonces, obviamente, el gobierno hasta aquí ha tenido mucha cautela, no ha querido ingresar porque eso obviamente va a costar sangre. Pero bueno, vamos a ver también qué hacen los próximos, el próximo gobierno. Y en eso también hay diferencias porque Tuto Quiroga ha sido muy enfático, que ha dicho que eh, este mandamiento de aprehensión se va a cumplir y que él va a cumplir con la justicia y las leyes se van a cumplir apenas asume el mando. Mientras que Rodrigo Paz no ha sido muy claro respecto a qué va a hacer con Evo Morales. Y eso también es una estrategia de campaña porque él sabe que muchos de sus votantes son afines o tienen bien conceptuado a Evo Morales, ¿no? Entonces no quiere perder votos diciendo que lo va a Claro, meter preso. claro. Y ahí también está un poco la diferencia entre lo que dice uno y dice el otro candidato. Claro, importante. Bien, Andrés, yo te agradezco muchísimo entonces por compartir con toda Latinoamérica cómo está el panorama político en este momento en Bolivia. Vamos a ver qué pasa entonces en estas elecciones tan inciertas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto, gracias a ti. Un gusto.